Muy buenas tardes para todos. La más cordial bienvenida a todos los asistentes en este espacio de la Universidad Cooperativa Seccional Medellín y también una cordial bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión vía Facebook en todo el país. Una cordial, muy cordial bienvenida para todos. Hoy entonces tenemos nuestro tercer evento en el marco de la apertura de la Maestría en Energías, el nuevo programa que tenemos en la Facultad de Ingeniería Seccional Medellín. En ese marco, pues ya todos se han enterado que hemos venido haciendo una serie de eventos. Tuvimos un foro que contó con la participación de ISA, de EPM y de Ruta N. También pueden ver a través de YouTube un webinar que tuvimos con la Seccional Bogotá, otra de las sedes que participa en el programa de Maestría en Energías, sobre el análisis de ciclo de vida aplicado a los procesos energéticos, que básicamente es el corazón, es el eje central de esta Maestría en Energías que estamos proponiendo. Para el día de hoy, entonces, contamos con el profesor Andrés Emiro Díaz Restrepo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este proceso. El profesor Andrés Emiro entonces nos va a hablar sobre formas eficientes para el transporte, en eso va a centrar su charla. Y para el cierre, pues nuevamente vamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos, vamos a conectar la pertinencia de la presentación del profesor con la propuesta que tenemos para el programa académico en la ciudad. El profesor Andrés Emiro Díaz Restrepo es ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en transmisión y distribución de energía eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en ingeniería de la misma universidad. En este momento es un docente investigador asociado en Colciencias, es profesor titular de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene experiencia participando en proyectos de investigación en el campo de la electrificación del sector transporte. Actualmente es miembro del Consejo Territorial de Planeación de Medellín, de la Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos y coordinador de la Comisión de Ferrocarriles. Ingeniero, muy buenas tardes y el micrófono es suyo. Muy buenas tardes, muchas gracias por haber venido. A pesar de que en la convocatoria se hablaba de movilidad y energía, el título que tiene pues esta presentación habla de paradigmas de movilidad urbana. Sin embargo, el énfasis que voy a hacer por el contexto es el aspecto energético. ¿Y qué dice? ¿Qué tiene que ver el aspecto energético con estas dos láminas que se ponen en la carátula de la presentación, en la primera diapositiva? Y tienen que ver mucho. Esta es la famosa gran crisis del estiércol de caballo de 1894. Y digo famosa equívocamente porque no es famosa, ya se olvidó. En ese momento, las grandes ciudades del mundo, Londres, Nueva York, enfrentaban un problema supremamente grave, un problema relacionado con la energía que utilizaban para moverse, ocasionada en el estiércol de los caballos. Y se tuvo que citar en 1890 la primera conferencia de planeación urbana, porque había una preocupación enorme de si las megaciudades iban a ser o no viables, si se iba a poder concentrarse en millones de personas en pequeñas áreas. Ustedes saben que eso es muy importante hoy en día para la sostenibilidad, porque se ha demostrado que las ciudades compactas tienen mucho menor impacto ecológico que las ciudades que son enormemente dispersas. Y por eso aquí en Medellín nos echan cada ratico la cantaleta de la ciudad compacta, la ciudad compacta. ¿Qué pasaba? El Times de Londres lo ejemplificó muy bien, decía, vea, en 3 años Londres va a estar sepultado en 3 metros de estiércol de caballo. Y uno decía, ¿pero por qué? Lo que pasa es que habían 100.000 caballos dedicados a la movilización de las personas. Era la fuente motora de los tranvías. En ese momento los tranvías eran tranvías de sangre como los hubo en Medellín, como los hubo en Barranquilla, como los hubo en Bogotá, impulsados por caballos. Y la movilidad particular se hacía a caballo o en carruajes de caballo. Bueno, ¿y los trenes dónde estaban?
los trenes no pasaban por los cascos urbanos, sino a cierta distancia. Solamente en el caso de Londres se empezó a hacer pasar el ferrocarril dentro de la ciudad con el concepto de metro. Pero el problema era que los motores de vapor gigantescos provocaban otro problema: las emisiones de carbón de las locomotoras. Incluso insertar un metro dentro de una ciudad, en ese momento encontraba ya ciudades desarrolladas, como lo que estamos viendo aquí en Medellín, cuando queremos recuperar el ferrocarril, que ya muchos de las servidumbres de las fajas fueron invadidas. Entonces hay dificultades gigantescas para hacer un tranvía. Miren lo que pasa con la 80, uno evalúan el proyecto y ya va como en 4 billones de pesos. Y mucho de ese costo tiene que ver con la consecución de los predios. Entonces Londres decidió pasar su ferrocarril de manera subterránea, como en el inicio de la era de los metros subterráneos, con locomotoras a vapor. Pronto el aire dentro de los túneles se volvió irrespirable porque eran locomotoras de carbón. Lo primero que se hizo fue prohibir fumar, una medida que tenía repercusiones gigantescas porque recordemos que esa era la época victoriana y fumar pipa estaba en el imaginario colectivo de que era lo mejor, lo último, pues en guarachas, como decimos los antioqueños. Y en 1890 no hubo más remedio que establecer que el metro de Londres tenía que ser electrificado. Y de ahí comenzó, digamos, la era de los famosos metros eléctricos subterráneos, que son el transporte principal de las megaciudades. Pero también para resolver el problema del transporte de mediana capacidad, el de los tranvías a caballo, el de los carruajes, se dio el boom de los sistemas de tranvías y trenes de cercanías electrificados. De manera que el uso de la energía eléctrica ya le ayudó a la humanidad a superar un problema de sostenibilidad relacionado con la energía en el sector transporte. Esta crisis se olvidó, inclusive se volvió un dicho famoso referirse a la crisis del estiércol como un problema de fácil superación, un problema que parecía que iba a poner en entredicho la viabilidad de las ciudades, pero que se había superado supremamente fácil. Ahora, esto explica por qué los sistemas de tranvías se desarrollaron tan supremamente rápido y tranvías eléctricos, sin empezar el siglo XX. Esta imagen de aquí es el tranvía eléctrico primero que hubo en Colombia, 1896. No había empezado el siglo XX y ya había tranvía eléctrico en Colombia. Pero entonces, ¿cuáles son las dificultades que tenemos hoy en día para hacer cualquier tipo de proyecto en ferrocarril o en tranvía? Si en esta época, con las limitaciones tecnológicas, técnicas y de ingeniería, se extendían tan fácilmente las redes de tranvías y de transporte público eléctrico. Es más, eso es anterior a la electrónica. No se había inventado el transistor, no se había inventado el diodo. Y sin embargo, los tranvías eléctricos empezaron a ser la base del transporte público de las ciudades. Esto es Ciudad de Panamá, 1896. Desafortunadamente se independizó despuesito, 1903 ya estaba independiente de Colombia. Miren imágenes de lo que decía el Times de esa época, las dificultades de salud pública. Observen que la acumulación del estiércol provocaba moscas que traían todo tipo de enfermedades contagiosas, problema de salud pública. Y no estaba restringido solamente a los malos olores, estaba asociado a fiebres, estaba asociado también a un problema de alimentación de la población, porque grandes extensiones de tierras aledañas a las ciudades se empezaron a dedicar a la comida para los caballos, en una paradoja similar a la que nos ofrecen hoy en día los biocombustibles. Por ejemplo, la Unión Europea ha cuestionado enormemente la sostenibilidad del aceite de palma. Entonces, son preguntas que tenemos que hacer. En esta época también se alertaba, se está dedicando espacios donde se cosechaba comida para las personas, ahora para la comida de caballos. El problema energético es un problema integral, un problema que no solamente tiene que ver con la calidad del aire, sino con la ocupación de espacios, con la alimentación, con el trilema que por ahí menciona mucho en el WEC, energía, agua, ¿y cuál otro? Muy bien. Bueno,
Observen lo siguiente, 1890 electrificado el metro de Londres. Se aprovechó que ya en 1842 se había demostrado la primera locomotora eléctrica. Observen que el tren eléctrico es anterior a la lámpara de Edison. Un tren eléctrico, tan difícil hacer un proyecto pues, de tranvías y de ferrocarriles. Y resulta que primero fue el tren eléctrico que la bombilla de Edison. La bombilla de Edison es de 1886. Primero fueron los trenes eléctricos que los bombillos de Edison. Es una cuestión bastante interesante. Curiosamente, el primer tren eléctrico era impulsado por baterías de zinc ácido. Lo construyó un ingeniero, no entusiasta, ingeniero y entusiasta británico, Robert Davison, y lo demostró. Este era el tiquete de la exhibición, donde habían otras maravillas de la época, los globos aerostáticos, experimentos de electromagnetismo. Cuando en 1890 hubo necesidad de electrificar el metro de Londres, se acordaron de Robert Davison, que en su época se consideró que no se podía competir con la locomotora de vapor, pero se acordaron de él y lo nombraron el papá de la tracción eléctrica para los británicos. Observen que ya en 1915 vemos lo que se nota hoy, los scooters o patineticas eléctricas ya estaban disponibles y los vehículos de paqueteo eléctricos también se habían identificado como un segmento. Una de las grandes barreras era que las baterías no eran recargables, sin embargo ya ofrecían unos rangos atractivos para funcionamiento. Hacia 1920 ya se empezaron a trabajar con baterías recargables, pero la era del motor de combustión había llegado para comenzar a truncar el vehículo eléctrico. Hacia 1888, observen que ya se estaba preparando la humanidad para los tranvías eléctricos. El primer tranvía que vendió tiquetes en Richmond se considera un hito de la IEEE. Ese tranvía fue calculado por un pionero de la electricidad que se llama Julian Sprague, que a diferencia de Edison, que era más o menos chambón, Edison era ensayo-error, Julian Sprague sí calculaba sus maquinitas, calculaba la fuerza de tracción, calculaba el consumo de energía antes de construir, y además es el papá de otro medio de tracción eléctrica muy importante para las ciudades, que es el ascensor eléctrico. Nuevamente a la derecha, una imagen del tranvía de Panamá. Observen esos pantógrafos, qué tan curiosos. Estos pantógrafos fueron desarrollados solamente para ese proyecto y ningún otro sistema los volvió a tener. Tienen aquí la captación al lado del vehículo. Observen que ya no se ve por lo menos boñiga o estiércol en el piso. ¿Qué ha pasado? Pues desafortunadamente este primer impulso que tuvieron los tranvías hacia 1950 terminó. Y el panorama mundial hoy es supremamente preocupante. Esta es una de las diapositivas que más deben tener en cuenta los que están haciendo la maestría en energía, que habla de dos cosas. El desastre de la forma en que se usa la energía en el sector transporte. Observen esto, de toda la energía que usa el sector transporte, solo el 1% es electricidad. De resto hay un predominio fósil gigantesco. Al lado izquierdo, esa torta, que es casi la mitad, es gasolina. Ese otro pedazo de torta, 32%, casi la tercera parte, diésel. El 10% combustible para avión. Observen que el transporte es hoy en día completamente fósil. Es nuestro propósito, por eso yo acepto estos espacios siempre, que ese 1% de la electricidad empiece a crecer. Ahora, ¿cómo se consume? Pues aquí no alcancé a poner el dibujito, pero este gran pedazo de torta, más de la mitad, lo consumen los automóviles. La mitad de la energía se la tragan los automóviles, eso no tiene ningún sentido, sobre todo automóviles particulares. Los buses, bueno, por lo menos transporte público, 4%, 17% el modo camionero. Y los ferrocarriles se comportan parecido a la electricidad, 1%. A los ferrocarriles únicamente están usando el 3% de la energía del mundo. Labores que yo considero un propósito. Hay que empezar a que tanto trenes como electricidad empiecen a ganar espacio.
Sería como un proceso de electrificación de transporte y de trenificación, entendida como una especie de racionalización de modos. Y pongo algunos ejemplos. Un ejemplo muy cercano, allí a 2 cuadras, Ayacucho. Ayacucho es un ejemplo de trenificación, donde sistemas de buses y sistemas de automóviles particulares fueron reemplazados por un sistema ferroviario eléctrico. A pesar pues, de que tenga llanta neumática, son vehículos de mayor capacidad que consumen mucho menos energía y son eléctricos. Otro ejemplo de un proyecto de este tipo, el sistema ferroviario que se contempla por la 80, que tiene como propósito también desplazar buses y hacer un cambio modal de automóviles hacia un sistema de ferrocarriles eléctricos. Y así podemos seguir, el ferrocarril de Antioquia, para pelear con el modo tractomula. El ejemplo creo que más ambicioso de esta tendencia a trenificar y electrificar la tiene Suiza. Suiza, a través de la Constitución, quiso restringir el paso de la barrera transalpina, que llegó a tener un pico de 1.200.000 viajes diésel en camiones a través de esa barrera. Y a través de la Constitución se dijo, se va a provocar o se va a incentivar un cambio modal para que esos viajes camión se vayan desplazando a viajes en tren eléctrico. Y lo ha logrado, se ha bajado a 600.000. ¿Cómo se logró? Con muchas estrategias. La más osada de todas, el túnel de San Gotardo, túnel de 54 kilómetros, el más largo del mundo, donde se instaló un ferrocarril eléctrico para conectar todo el sector, toda la industria del norte de Italia con los puertos holandeses y alemanes que dan la posibilidad de ahorrarse la salida del Mediterráneo a través del estrecho de Gibraltar. Bueno, esta gráfica es bien indicativa por lo siguiente. La curva negra muestra la forma en que se usa o se ha usado el transporte público en los Estados Unidos. Lo triste del asunto es que el transporte público se usa hoy en día como se usaba en los años 20 y años 30. O sea, la gente se ha bajado de los metros en Estados Unidos, se bajó. Ese verde, esa parte verde la señalé como la edad de oro de los tranvías, que coincidió con la época y las imágenes que he mostrado, entre inicios del siglo XX y los años 30. Hay una etapa muy interesante, que es la Segunda Guerra Mundial, donde nuevamente el transporte público se vuelve fundamental. La gente se vuelve a montar en los metros, la gente se vuelve a montar en los tranvías, la gente empieza con elementos que ya no son, que van siendo familiares para nosotros. A muchas de sus empresas ya ha llegado la aplicación de car sharing o carpooling, comparta su automóvil. Y en esta época de la guerra se decía, si usted conduce solo es porque está conduciendo con Hitler, porque está favoreciendo a que el consumo de combustible debilite a los Estados Unidos. Mire lo que se decía en esa época, comparta el carro, ayude a ganar la guerra. Entonces, esa situación de guerra volvió a poner el transporte público en su pico máximo histórico en la Segunda Guerra Mundial. Vea, hoy en día los niveles de uso del sistema público en los Estados Unidos no es la mitad de lo que era durante la Segunda Guerra Mundial. Inclusive hay un montón de trenes y de ferrocarriles subterráneos en desuso. Estados Unidos se quedó muy atrás con el transporte público. Colombia siguió una tendencia parecida. Medellín, por ejemplo, fue tardío al tranvía eléctrico. El tranvía eléctrico llegó en los años 20 a Medellín. Inclusive hay una anécdota energética muy bonita. Las empresas públicas nunca fueron, no fueron siempre públicas. Antes eran una APP entre las familias ricas de Medellín y sobre todo su industria textil y parte del sector público. Pero se volvieron completamente públicas en 1918-1919, por la necesidad de hacer una central hidroeléctrica allí cerquita, en la quebrada La Playa y en la quebrada Santa Elena, específicamente ¿para qué? Para alimentar el tranvía eléctrico. La capitalización que en ese momento hicieron las empresas municipales de Medellín para poder hacer una central hidroeléctrica y abastecer el tranvía, permitió que el municipio de Medellín
tomara desde entonces el control de las empresas municipales. Y a las empresas públicas ese proyecto les enseñó a hacer hidroeléctricas. Yo esperaba que 100 años después, que se cerrara el ciclo con Ituango, esa energía se pusiera en sistemas de transporte eléctrico en Medellín. Ojalá pues Empresas Públicas logre resolver el problema de esta central y efectivamente dentro de la ciudad podamos encontrar cómo sustituir mucho el combustible fósil que tenemos por energía eléctrica. Hoy en día tenemos dos situaciones que podemos llamar de guerra, que nos llevan a estas circunstancias similares. ¿Por qué nos dicen que compartamos el carro? Porque estamos en dos amenazas muy importantes. La primera, arriba, cambio climático. Y la segunda, calidad del aire. Entonces, estas coyunturas nos pueden llevar, y lo estamos viendo, a que el transporte público adquiera una relevancia gigantesca, enorme. Y debemos empezar a vivir como con esa visión. Una visión donde el transporte público tiene una preponderancia mayor. ¿Cómo estamos en ferrocarriles eléctricos? Ese es un panorama de todas las vías férreas del mundo, que están en un mapa que permite descargar ETOWORD. Usted puede entrar y consultarlo. Las líneas bonitas, coloridas, representan ferrocarriles eléctricos. Las tristes, grises y negras corresponden a ferrocarriles diésel. Observen una cosa, Europa se logró electrificar, China va a toda velocidad, Japón, India, Estados Unidos se quedó atrás. Miren África, esto es una comparación entre 2006 y 2016. Hasta África está avanzando, miren, ahí se añaden líneas en Etiopía, en el norte de África, en Sudáfrica se va extendiendo el ferrocarril. Problema Colombia, miren, estamos muy atrasados, vamos avanzando. De todos los colores bonitos, entre los cuales incluyo este azul, al sur de Inglaterra, insisto, son eléctricos. El azul es el único que no es con catenarias, que es con tercer riel. De resto, la electrificación de los ferrocarriles en el mundo se hace con catenarias, exceptuando, pues, insisto, las pequeñas líneas que están al sur de Inglaterra con tercer riel y exceptuando los trenes de levitación magnética, que si bien no usan catenarias, operan alimentados por la red eléctrica del sistema. Bueno, vamos a hacer algunos acercamientos. Mire la forma en que ha crecido China en solamente 10 años. Observen esta línea al norte. Esta línea al norte representa la electrificación final del sistema transiberiano, ese que sale por ahí en las novelas de Agatha Christie y que ampliamente se ha visto en el cine. Hoy en día es posible ir desde la costa del Japón, desde la costa del mar de Japón, en China, hasta España en ferrocarril eléctrico, llevando bienes y servicios y jamón español a China y llevando chécheres chinos hasta España. Hoy en día ya está electrificada la ruta transiberiana. Y no se electrificó desde el principio, se ha ido electrificando gradualmente. Es otra idea que quiero mostrarles aquí, que no es necesario que los ferrocarriles se contemplen eléctricos desde el principio, sino que la electrificación gradual es completamente posible. Miren ejemplos. Este es el que les comenté, el nuevo ferrocarril a través del túnel de San Gotardo, en Suiza. El túnel que pasa de Inglaterra a Francia está alimentado con catenarias, en un sistema que además es muy apropiado para Colombia. Si en Colombia pensamos cuál sería la tensión más apropiada para alimentar los ferrocarriles de larga distancia, la tensión 2 por 25 kilovoltios de alterna parece ser muy apropiada. Un estudio interesante para los que están viendo la maestría, estudiar cuáles niveles de tensión o cuáles sistemas de alimentación serían más apropiados para Colombia. Miren los Estados Unidos, qué tristeza, se quedaron atrás, se quedaron. Aquí hay un campo de trabajo muy importante para ingenieros colombianos. Ir a electrificar el sistema de transporte ferroviario de los Estados Unidos.
a pesar de que es la red ferroviaria más importante, es altamente dependiente del combustible fósil. Buenas noticias por el lado de Panamá. Panamá está haciendo sus líneas de metro con sistemas de catenaria. Eso es una buena noticia. Lastimosamente Bogotá parece que va a ir a tercer riel y desafortunadamente parece que no se va a subir a los 1500 voltios, sino que como el tercer riel le obliga a operar por debajo de los 1000 voltios, va a trabajar con voltaje de tranvía. Eso es muy decepcionante. Muy decepcionante que Bogotá, que aspira a tener un metro de alta capacidad, esté pensando en voltaje de tranvía para el sistema metro y que no se haya montado, posiblemente por motivos urbanísticos, en un sistema de 1500 voltios con catenaria. Es un llamado de atención a que ojalá se pueda corregir esto. Y entre otras cosas sería muy bueno que los metros de Colombia vayan a una tensión uniforme, para que si se queme un equipo rectificador en Medellín, se pueda pedir uno prestado en Bogotá, para que haya repuestos, para que haya una industria compatible. Es un llamado de atención a que los planeadores, y de una vez, es uno de los propósitos de la Comisión de Ferrocarriles, creemos un hub ferroviario, para que empecemos a hablar y nos pongamos de acuerdo en niveles de tensión, en estandarización de equipos, para favorecer inclusive la producción e industria local. Miren los Estados Unidos lo que ha agregado, unos cuantos sistemas en la costa este y no más, pare de contar. Afortunadamente ya los expertos están visibilizando esto. El mercado o el negocio de las catenarias es un mercado muy bueno. Empresas colombianas pueden meter esto. Aquí tenemos una experiencia muy buena con el sector eléctrico. Es que el sector eléctrico, ISA y empresas públicas hacen muy buenos negocios de cuenta de catenarias. Caigan en cuenta que las líneas de transmisión son líneas de catenarias, las líneas de distribución tienen una ingeniería muy similar. Despreciarlas para el transporte público no tiene ningún sentido. Es más, vieron que ISA va a vender como $8 millones al año de cuenta de una línea de transmisión que montó hace poquito. La nueva línea hacia Urabá. Eso le representa mucho dinero a las empresas colombianas. De manera que esto es un mercado que está listo para ser aprovechado. Yo no entendía por qué ISA estaba tan casado con las autopistas. Bueno, es infraestructura lineal, muy bien, pero ¿por qué no se ha casado con los trenes? ¿Por qué no han visto en los ferrocarriles esa infraestructura lineal que también es una posibilidad de hacer negocios? Colombia está preocupantemente casada con el desarrollo de las autopistas 4G y ha relegado al ferrocarril a nada. Y yo no conozco un estudio que haya demostrado que la apuesta es por carretera y no por ferrocarriles. Necesitar un estudio más bien que digas cómo integrar los dos modos, porque son modos complementarios. Pero esto otro tema bien interesante para los que están haciendo la maestría. Buscar técnicas que permitan escoger qué tipo de modos son apropiados. Antioquia está haciendo es que 3 puertos en Urabá. ¿Y los ferrocarriles qué? Por ahí mostraron unas imágenes muy bonitas de una de las concesiones, la concesión que va hacia Puerto Berrío, y pasa por el lado del túnel. Y no le van a hacer un huequito para que pase el tren también. Y más, se hicieron unos túneles por debajo de la cota del túnel de la Quiebra y no le van a dejar un espaciocito al tren. Pues sobre todo que el tren pasa por el lado. Eso es muy bueno empezar a tenerlo en cuenta. Miren lo que perdió Colombia. Ese tren es aquí. Es un ferrocarril de transporte, esos son los Renault 4 que iban para la planta de Sofasa. Hoy en día eso no se puede hacer. Y si se quisiera hacer, se van a encontrar con 2 soterrados de Parques del Río que por lo que veo en campo, a simple vista, y ya nos lo denunció un compañero de la Comisión de Ferrocarriles, no tiene la geometría apropiada para un ferrocarril de carga pesada. No se respetaron las pendientes. O sea, eso se hizo para una autopista, así digan que no. Así que por ahí a futuro iban a meter un tren. No, eso se diseñó para ampliar la autopista. El ferrocarril se despreció completamente en la concepción del diseño de Parques del Río y esta mañana nos llegó una nota muy preocupante que vamos a estudiar muy bien y es que ni siquiera parece que se respetaron los diseños que se habían concertado para que por lo menos en este lado nuevo cupiera un tren. Bueno,
Este libro se lo recomiendo a los historiadores, de Diego Monsalve, 1927, se soñaba el país, veas a la red ferroviaria que se soñaba. Aquí ya aparecía la línea hasta Marinilla, y hubo línea hasta Marinilla, sí, fue un fracaso realmente. No se logró electrificar, era el tranvía del Oriente, subía hasta Marinilla, con muchas dificultades, pero hubo una operación ferroviaria por donde después sería la autopista Medellín-Bogotá. Primero fue una autopista con tranvías de gasolina. Qué lástima que no se haya logrado electrificar, eso le hubiera dado una vida adicional. Entonces, soñando un poquito, este proyecto en la Comisión de Ferrocarriles lo ha abanderado el ingeniero Gabriel Poveda Ramos. Y además de que es promovido por una persona de la reputación del doctor Poveda, el doctor Poveda asimismo lo tomó de otro ingeniero de alta reputación que es Gabriel Sanín Villa. Corresponde a un trazado que conectaría al Valle de la Aburrá con el Mar Caribe, que podría desviarse o sacarse un ramal hacia los nuevos puertos de Antioquia. Tiene un trazado muy apropiado para el ferrocarril, con pendientes que no superan el 3%. Un trazado supremamente apropiado. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se puede electrificar? Entonces, hoy en día los sistemas modernos de locomotoras, para poder operar en países como Colombia, permiten o tener un respaldo diésel, una planta de un generador diésel, lo que llaman un grupo electrógeno, para los tramos donde no hay catenaria, sería un tren híbrido. Dentro de las ciudades se puede conectar al sistema de alimentación de corriente directa del metro, en este caso pues habría que hacerle su propia catenaria, y en las partes cercanas a los municipios se puede empezar a electrificar con corriente alterna a mayor tensión. La ventaja de utilizar una mayor tensión es que permite que las subestaciones de tracción estén más espaciadas. Entonces, por ejemplo, en 2 por 25 kilovoltios pueden estar espaciadas 40, 50 kilómetros, dependiendo de la tensión. En 1500 voltios tienen que estar más o menos cada 2 o 3 kilómetros. Y es el problema de Bogotá, que a 750 voltios les va a tocar construir una subestación rectificadora en cada estación de pasajeros. Una de las ventajas de trabajar a alta tensión, a una mayor tensión, en el caso de los metros, es que expandir la flota es muy fácil. El metro de Medellín pasó de tener 42 trenes a 80 y no tuvo que agregar una sola subestación de tracción nueva, no tuvo que agregar una sola subestación nueva de alimentación. Se hacen los estudios y se determina que lo que está es suficiente para alimentar la flota expandida. ¿Por qué? Porque se trabajó a 1500 voltios. En 750 voltios hubiera sido muy difícil haber logrado ese tipo de rendimientos. Otro de los temas importantes y que tiene que ver con ingeniería logística es el famoso tema del paradigma Hub and Spoke, que comenzaron a aplicar las aerolíneas norteamericanas para optimizar sus rutas. El caso famoso de Delta en Atlanta, que antes se bregaban a planear vuelos entre todas las ciudades, toda ciudad una ruta. Entonces dije, no, pero eso no es como óptimo, ¿por qué no hacemos unos hub donde reunamos la gente y hacemos unos vuelos hub? Esto sí que es válido para el transporte público en las ciudades y intenta combatir una idea muy problemática, y es que a la gente no le gusta el transbordo. Entonces, cuando se diseñan rutas de buses, se pretende, y el Transmilenio es un ejemplo de eso, que un bus pueda circular por toda la ciudad y que todos los buses tengan el mismo tamaño, que la ciudad se case con un tamaño de bus. No se contempla que hay unas troncales donde pueden ser servidas de una manera más eficiente con vehículos de mayor capacidad. Yo creo que el mejor ejemplo de los hub lo tiene Ayacucho, el corredor de Ayacucho. Ustedes ven que el corredor de Ayacucho integra 2 metrocables, cuya capacidad de transporte de pasajeros, una es de 3.000 pasajeros hora sentido, el otro es de 2.000 pasajeros hora sentido, se integran a un tranvía que en este momento tiene una capacidad de 6.000 pasajeros hora sentido. Ustedes ven cómo va incrementando la capacidad de transporte y desembocan a un sistema metro
que en este momento tiene cerca de 40.000 pasajeros hora sentido, pero que no es sino aumentar la frecuencia con un cambio de señalización y se puede llevar hasta 70.000 pasajeros hora sentido, que es el problema de Transmilenio. Ven que la Caracas, a pesar de todo lo que chicaneen, dicen que es que la Caracas hace más que un metro, y entonces ponen como ejemplo otros metros que mueven mucha menos gente. Pero en condiciones mucho mejor, por supuesto que sí, pero dice, es que la Caracas ya está moviendo más de 40.000 pasajeros hora sentido. Yo lo dudo, pero si tienes razón, pasa lo siguiente. Cuando quieran incrementar la capacidad de transporte, ¿qué les va a tocar hacer? Pues al mismo alcalde que construyó la Caracas, le va a tocar hacer un metro encima, porque esa es la segunda línea del metro de Bogotá, baja encima de la Caracas. Eso es lógico, tener un corredor de transporte que ya mueve 40.000 pasajeros hora sentido y montar el metro por encima, en vez de aprovechar otro corredor de transporte para aumentar la oferta de transporte. En Medellín se comenzó con menos capacidad que Transmilenio, del orden de 20.000 pasajeros hora sentido. Con la compra de flotas y el aumento de frecuencia hasta 2 minutos, el sistema llevó a casi 3 minutos, se llevó casi que a 40.000 pasajeros hora sentido. Pero cuando se lleve a 2 minutos, ya se está llevando a 60.000 pasajeros hora sentido. O sea, esa es la gran ventaja de los sistemas ferroviarios. No se colapsan tan fácilmente como le ocurrió a un sistema. Yo los sistemas de BRT los respeto para sus capacidades de diseño. Pero haber pretendido que con un sistema BRT se podía transportar más de 50.000 pasajeros hora sentido, es como haber pretendido en términos eléctricos movilizar en una línea de 200 kilovoltios los mismos megavatios de una línea de 500 kilovoltios. Eso no es posible. A medida que aumenta la capacidad de transporte, los ingenieros electricistas lo saben, hay que subir el voltaje de las líneas. Y en los metros pasa lo mismo. Los metros que funcionan a 750 voltios están como restringidos entre 20.000 y 30.000 pasajeros hora sentido. De ahí para arriba hay que usar tensiones más altas. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta en Bogotá y ojalá pues se logre resolver ese tema. Pero entonces aquí, ¿qué pasa? El concepto de transporte público de Medellín va hacia esto. Lo que necesitamos es hacer que los transbordos sean más amigables, que eso sí, yo le doy la razón a la gente. Bajarse de un bus en una zona insegura para hacer un transbordo a otro sistema es muy maluco. Pero si usted hace un transbordo en una estación como por ejemplo la gran estación de Nueva York, que es como estar en Mallorca, como estar en un centro comercial, es muy distinto. Si usted se baja de un bus en el primer piso de un centro comercial y coge un ascensor y en otro piso coge un metro, eso es muy distinto. Desafortunadamente aquí en Medellín no hemos podido sacarle jugo a eso. Viva, Envigado, Puerta del Norte, deberían ser integrados completamente al metro de Medellín. Y ahí deberían llegar las rutas de buses. Y estos transbordos deberían ser mucho más amigables y mucho más eficientes. Y yo creo que es bueno decirle a los alcaldes que consideren que el transporte público es el espacio público por excelencia, porque ahí es donde estamos obligados a estar. Entonces quieren invertir en transporte público, consideren que la plata del espacio público la pueden invertir ahí, mejores estaciones, mejores vehículos. Eso es importante hacerlo notar. El transporte público es el espacio público por excelencia, ahí es donde uno pasa mucho tiempo. Un espacio público donde uno pudiera leer, donde uno pudiera tener un descanso pequeño, inclusive en algunas estaciones de metros, en Bucarest hay hasta bibliotecas. Algunos proyecticos de investigación para animar a los estudiantes de la maestría. El tema de la forma en que ha ido creciendo el sistema de metro llevó a una preocupación con el incremento de la flota. Esta es una investigación que hicimos en conjunto con Ruta N y el Metro de Medellín. Entonces, el Metro de Medellín depende de 3 subestaciones alimentadoras: Envigado, San Diego y Zamora. Observen que están uniformemente distribuidas a lo largo del Valle de la Aburrá y con una concepción que a mí me pareció muy adelantada para la época. Y es que dependiera el metro de por lo menos 3 sistemas de generación de electricidad diferentes. El del sur, Central Esmeraldas, el de San Diego con Guatapé y Zamora con Los Porces.
de forma que un fallo en los sistemas de hidroelectricidad no pusiera en jaque el sistema metro, como pasó con Venezuela, que caído el Curi, muerta Venezuela. Aquí por lo menos depende de 3 sistemas hidroeléctricos distintos. Piensen en los años 70, un país volcado hídrico completamente. Entonces, esos 3 transformadores son transformadores que ventilados pueden alcanzar 40 MVA. Hoy en día están moviendo casi 1 millón de personas. Si usted me dice, está preocupado porque se ven pocos cargadores de vehículos eléctricos, yo no. Yo digo que en Medellín tenemos una ventaja muy gigantesca. Con solamente 120 MVA instalados, esa es la capacidad instalada de la subestación de alimentación del metro, se está moviendo casi 1 millón de personas. Observen lo importante de los 3 transformadores. ¿Y qué están moviendo? Están moviendo 4 sistemas de cables. Uno de ellos no está conectado al sistema de media tensión del metro. Están moviendo un tranvía y están moviendo 2 líneas del metro. Pero van a incorporar otro metrocable, el de Picacho, y eventualmente podrían incorporar el sistema ferroviario de la 80 y la línea expresa del metro, que la llaman línea F, que es una línea que va desde Industriales hasta Bello, hasta Caribe, inclusive hasta La Pradera. Entonces el metro se preocupó y dijo, ¿cómo puedo modelar el consumo energético desde el nivel del tren hasta el nivel de media tensión y saber qué tengo que comprar? Si tengo que comprar más subestaciones, si tengo que comprar más transformadores, si tengo que comprar más líneas. Entonces se desarrolló un modelito computacional que integra 2 software de computador. Uno a nivel del tren, que es el Open PowerNet, y otro a nivel de sistema eléctrico, que es el Dixilen. Y se pusieron a trabajar con una herramienta, en un programa de computador que se desarrolló en la universidad. Y esto le permitió al metro tener un inventario de cómo se reparte la carga de sus subestaciones. Es una foto, vea. ¿Quieren ver cómo están ahora? Zamora es la más cargadita de todas. ¿Cómo se discrimina? Trenes, cables, por aquí está el tranvía. Es la forma en que se reparten. Bueno, y crezcamos el sistema. Entonces el aplicativo tenía que ser capaz de predecir a futuro. Algunos datos adicionales. Los trenes tienen que funcionar con el voltaje apropiado, inclusive en el sitio más lejano. Entonces también tenía que chequearse eso, que el pantógrafo del tren en el punto más lejano del sistema tuviera el voltaje apropiado, inclusive en escenarios donde fallara una subestación de tracción. Cuestiones muy generales, pues, pero, no me detengo mucho en esto, pero por lo menos para que los estudiantes de maestría se den cuenta de cómo en este tipo de estudios. En los sistemas ferroviarios hay que garantizar capacidad de operar ante fallas. En estos días, por ejemplo, se operó sin Zamora. El año pasado, las famosas fallas del metro, se operó un tiempo sin San Diego. Bueno. Y esa es la red soñada. Esa es la red soñada que elaboramos pensando en el 2030. Esa red soñada ya incorpora una nueva alimentadora en Belén, pero un sistema de Medellín poderosísimo, que tendría que, estaría alimentando el sistema de la 80, todo Metroplus electrificado en el norte y en el sur, todo el ferrocarril de Antioquia, desde Medellín hasta La Pradera, e inclusive la parte sur. Tendría también conectado un sistema de transporte público por la 10, el metrocable de Picacho. Ahí van saliendo algunos. El metrocable de Picacho. Este es el tipo de bus que uno podía meter, por ejemplo, por la 34, que es un bus ya inventado. Son los famosos trolebuses. En Europa los llaman tranvías sobre neumáticos y son especialmente apropiados para Medellín, porque tienen una gran capacidad de ascenso en pendiente y quitan un dolor de cabeza a los proyectos, el movimiento de las redes. En Ayacucho hubo que mover muchas redes, porque a pesar de que el tranvía de Ayacucho es muy parecido a esto, en el sentido de que es un vehículo que opera conectado a la red eléctrica, tiene tracción neumática. Pero en Ayacucho el retorno no es por catenaria. Aquí está positivo y retorno, positivo y negativo. En Ayacucho está positivo
y el retorno es por el piso. Entonces usted me preguntan a mí que si el tranvía de Ayacucho es lo más factible para llegar a Oriente, yo diría que no. Yo diría que para usar lo que se construyó para el túnel de Oriente es mejor hacer un cambio a este modo. Bueno, volviendo a la red, ahora está el tranvía de la 80, ese es el sueño pues, que tenemos nosotros para una movilidad eléctrica 2030. Para que Medellín sea la capital de la movilidad eléctrica en el 2030, no lo debe hacer con baterías. Las baterías son un complemento muy importante, pero la base de la movilidad eléctrica va a estar en sistemas que operen conectados a la red, cables, metros, tranvías y ojalá sistemas de trolebuses. Las baterías, claro, van a ser una ayuda muy buena, y una de las ideas que más les ha sonado en el metro es la posibilidad de que los pequeños buses alimentadores, que pueden ser a batería, yo considero que ya el bus alimentador a batería es práctico y funciona, el bus troncal a batería creo que todavía le falta, pero el bus pequeño a batería ya es una realidad, el taxi a batería ya es una realidad. Ojalá aprovechen por la noche esta infraestructura para la recarga, y sería una alternativa supremamente buena, porque el cobre, el acero que se compre para estos sistemas se aprovecha para la carga nocturna de los vehículos que funcionen con almacenamiento de energía. Eso sería una muy buena integración. Y por supuesto, comentar los movilizadores de personas, en este caso el Hyperloop de Munsk. Estos movilizadores de personas pues tienen mucho sentido, y veo que Río Negro está como con ganas de hacer uno. Pues desafortunadamente parece que se va a endeudar 40 años. Y me da una preocupación que lo que he visto es que en Río Negro están optando por un sistema neumático, un sistema impulsado por viento. Lástima que no haya corrido el video, pero ustedes lo pueden ver. El sistema de Munsk, el Hyperloop, no es impulsado por aire, es electromagnético. Es muy similar al sistema de tracción que tiene un tren bala. Me gustaría mucho que Río Negro revisara si pudiera pasarse por lo menos a un sistema de tracción eléctrica, que no tenga ningún tipo de propulsión neumática. Ya no se necesitan. Antes, en los 70, se argumentaba que los motores eléctricos eran tan pesados que para que los vehículos quedaran livianitos era mejor no poner el motor en el vehículo e impulsarlo con viento. Hoy en día, con el desarrollo de los motores de imán permanente, eso no es verdad. Están logrando motores casi de 4 kilovatios por kilo. Eso es una potencia disponible que ha permitido, miren, lo verá, el desarrollo de los drones. El peso muerto del motor eléctrico no es un problema. Entonces, qué bueno que es Río Negro, si van a montar un sistema, por lo menos no sea un sistema impulsado por aire. 3, punto importante. Primero el mensaje, Transmilenio no hace lo mismo que un metro. Los BRT sirven para sistemas donde la capacidad no esté por encima de los 30.000 pasajeros hora sentido, porque eso ya es este tipo de cuestiones. Los sistemas de mediana capacidad no reemplazan un metro. Y lo otro, ojo, los sistemas públicos, en mi concepto, deben ser eléctricos, casi que por norma. ¿Por qué? Porque en el transporte público usted está acercando la gente con los motores. ¿Ustedes creen que en el 96 que se inauguró Transmilenio, los buses emitían ese humo? No, los motores de combustión se van degradando con el tiempo. Son sistemas que están condenados. Están condenados. Entonces los buses Euro 5 van a echar humo el primer año. No, pero quién sabe qué va a pasar después. Entonces, esa es una reflexión muy importante sobre el futuro de los sistemas de buses. Sobre la electrificación. Entonces, hay 3 vertientes para poner los buses eléctricos. Sobre todo, me gusta pensar a mí en la electrificación de los BRT. Colombia, pues, le apostó a esto. Vieron Transmilenio, o vimos Transmilenio, y dijeron, vea, los de Medellín se gastaron un montón de plata en un metro, y nosotros estamos haciendo lo mismo con buses. Pues hoy se ve la equivocación. Metro de Medellín sigue creciendo en pasajeros, Transmilenio ya está cayendo en pasajeros, es una señal de saturación.
Un error. El sistema no duró, no tuvo un ciclo de vida, que es uno de los temas importantes. Valorar las cosas más allá de mi rendimiento financiero en 10 años, de 15, pensar en los sistemas de 50, 100 años. De manera que vamos a electrificar los buses. Entonces hay 3 posibilidades. El esquema, yo llamo el esquema de la superbatería, una batería gigantesca en el vehículo, cuyo propósito es que recibida la energía por la noche, el bus pueda operar todo el día y volverse a cargar por la noche. Se llama carga de depósito. Esa escuela es una escuela china, sobre todo la gran revolución de estos buses que ustedes ven ahí, inclusive ya le está dando, los artículos recientes dicen, ya le está mordiendo al petróleo. Las megaflotas chinas son de este esquema, con mucho apoyo en subsidio, de acuerdo, y yo no me opongo a ese esquema, no me opongo para nada, pero quiero ponerlo en el caso colombiano. ¿Qué podemos hacer? Los vehículos que se compraron para Medellín son de este esquema. ¿Qué tipo de química tienen? El tipo de litio y hierrofosfato, una batería que la reglita está fácil de hacer. Este tipo de buses de 12 metros, los que vemos por la oriental, los padrones, consume más o menos 1 kWh por kilómetro. Entonces, si usted quiere que ese vehículo le funcione 300 kilómetros, hay que poner una batería de 300 kWh. Y la densidad gravimétrica de esas baterías es más o menos de 100 vatios por kilo. O sea que usted quiere montarle 300 kilovatios hora, le tiene que montar 3 toneladas de batería. En el articulado de Bogotá, que todos vieron, inclusive se defondó una vez, tuvo que arreglar, tenía 500 kilovatios hora de batería. El de Medellín tiene una batería un poquito más pequeña, 450 kilovatios hora. Eso es medio megavatio hora de almacenamiento. Entonces, si usted quiere cargar ese vehículo en 1 hora, pues le toca poner una subestación de 500 kilovatios. Esa es la realidad. Y si quiere cargar 10, ¿cuánto tiene que poner? 5 megas. Y si quiere poner 100, ¿cuánto tiene que poner? 50 megas. La capacidad instalada tiene que crecer linealmente con las baterías, no como en el metro. ¿Ustedes creen que en el metro hubo que duplicar la capacidad de las subestaciones porque se duplicó la flota? No, ¿por qué? Porque como los vehículos funcionan interconectados, aprovechan una de las cosas que se estudia en los primeros cursos de electricidad, es el factor de diversidad. Es que la probabilidad de que todos estén demandando el pico máximo al mismo tiempo es muy bajita. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de las baterías es muy fácil. La gente dice, no, pero no pongo catenarias, compramos buses de baterías, claro que sí, pero nos meten en un problema los ingenieros electricistas. Además de que 3 toneladas para un bus, aquí hay expertos de transporte, si estoy diciendo algo que no es, ahí mismo pueden interrumpir. Un bus que pesa vacío 10 toneladas, si usted le pone 3 toneladas más, son 30% más de peso muerto. Si usted quiere cumplir con un peso de 18 toneladas, porque si no se lo cobra el pavimento, le toca bajar gente, le toca bajar pasajeros. Entonces usted en un bus de 12 metros de batería tiene capacidad de 80 pasajeros. En un bus sin baterías puede meter 100 pasajeros y 20 tiquetes son 20 tiquetes. Eso le pega a la operación comercial, le pega al OPEX, que dicen, al costo, al ingreso del transportador, que las baterías no pagan el pasaje. Entonces los europeos, identificando esa debilidad del esquema de depósito, se fueron por otra química, litio titanato, que son baterías de alta potencia, aguantan guarapazos, ¡pan! La energética hay que cargarle a poquito porque se daña, no recibe cargas brutales, cargas fuertes. Los regímenes de carga, aquí los pueden estudiar, están entre 1C y 2C. Estas admiten desde 4C, 5C, se pueden cargar muy rápidamente. Aquí está el litio titanato, véalo aquí, entre 4C y 10C está una sola C. Entonces, ¿qué hicieron los europeos? Una batería de este tipo, usted en vez de montarle 3 toneladas, hablando del bus de 12 metros, le ponemos 1 tonelada de batería. Entonces nos ahorramos 2 toneladas, quitamos 2 toneladas de peso muerto del bus. Esa batería
la cargamos por la noche, pero no nos va a dar para todo el día, porque no le podemos, en esa tonelada no podemos guardar los 300 kilovatios hora, solamente podemos guardar 80 kilovatios hora, incluso menos que si fuera de la otra. Si fuera de la otra se pueden guardar 100 kilovatios hora, pues no importa, esos 80 kilovatios hora me da para que yo camine 80 kilómetros y que cada vez que tenga una oportunidad de cargar, le meta al bus 400 kilovatios. Esa es la potencia de cargador, durante 20 segundos. Y le guardo ahí 2 o 3 kilovatios hora, que le da para unos 2 o 3 kilómetros, depende, porque si queda en subida, eso los gasta en 200 metros. Pero por ser ese concepto de cargarlo cuando tenga la oportunidad, el nombre de este esquema se llama carga por oportunidad. El esquema más famoso, más conocido, es el TOSA, en la ciudad de Ginebra. Pues les voy a dar algunas cifras. Por no ser interconectado, la capacidad instalada de TOSA está por el lado de los 9 MVA y están moviendo 10.000 pasajeros. El sistema que pueden ver caminando unas cuadras, Ayacucho, está moviendo 60.000 pasajeros al día y tiene instalados en este momento solamente 3 MVA, la tercera parte. Con la tercera parte de la capacidad instalada está moviendo 6 veces más pasajeros. ¿Por qué? Porque está aprovechándose de manera solidaria la infraestructura montada. Las subestaciones del tranvía de Ayacucho son 3 subestaciones de 1,5 MVA. Inclusive el compañero en su tesis de pregrado, 2 años antes del tranvía, había calculado que por ahí sí puedan subir los vehículos eléctricos, ¿cierto? Pues nos hubiéramos dado cuenta, si se hubiera abierto el libro de historia, hubiéramos encontrado que por ahí subía el tranvía antes también. Por ahí hubo un servicio de tranvía. Bueno, y en Ayacucho hemos medido una circunstancia muy importante que es una ventaja de la interconexión, y es que las catenarias, a pesar de que a algunos urbanistas no les gusten, permiten que los vehículos intercambien energía, y lo hemos medido. Vehículo que está descendiendo por Ayacucho genera parte de la energía del vehículo que está subiendo. Eso es hecho, medido. ¿Y cómo se transfiere la energía? Por catenaria. Vehículo entra en modo de frenado regenerativo, retorna a catenaria y la envía al vehículo que está subiendo. Proceso natural, completamente natural. Y en el metro pasa. En el metro, si coincide tren frenando con tren acelerando, se intercambian energía. Inclusive hasta lo más de bonito, porque no tiene que ser que el que frene vaya en la dirección que el que arranque, no. Puede que un vehículo frenando en este sentido le pase energía a un vehículo acelerando en el otro. A los electrones no les importa para dónde van los trenes. Y un esquema alternativo, recuerden, carga de depósito, carga de oportunidad, y el esquema alternativo se llama carga en movimiento. El esquema alternativo, pues van a ver que no voy a poder esconder mi preferencia por él. Aprovecha la plataforma antigua de los trolebuses, pero se le monta un almacenador de energía. ¿Qué tan grande? Depende de cuánto podamos montar o queramos montar de catenaria. En Praga, el nuevo sistema que se montó de este tipo solamente tiene el 50% de la ruta con catenaria. Y la batería que se le montó es la 10ª parte de este esquema. Ya no necesitan 300 kilovatios hora, se necesitan 30 kilovatios hora. 30 kilovatios hora es el tamaño de la batería de los primeros Nissan Leaf. Una batería perfectamente acomodable en un bus, de 400 kilogramos. Eso libera un peso gigantesco. Y el video siguiente describe las ventajas. Bueno, el video no va a brincar el video, porque ya estoy hablando mucho, ¿cierto? Ya me pasé de tiempo. No, voy bien. Ahí va. Entonces, el vehículo, mientras está conectado en catenaria, usa la catenaria para traccionar y para cargar la batería, que es más pequeña. Es tan pequeña que hasta puede poner en el techo. Se desconecta en movimiento y opera en batería en los sitios donde no le quiere montar la catenaria. Ahí va operando en batería. Si se le pone la química o la batería de litio titanato, este vehículo también puede hacer cargas de oportunidad a través del pantógrafo. Ahí va a parar,
Ahí puedo hacer también una carguita de oportunidad, ¡pum! Una carguita de alta potencia. Y se puede reconectar en cualquiera de las paradas. Hombre, y eso sí existe, sí existe. Le voy a mostrar las dos, ahí se volvió y se conectó. Entonces, esto combina las ventajas del almacenamiento de energía que le da flexibilidad al vehículo. Por ejemplo, con la caída del árbol en Ayacucho, se tuvo que parar el servicio de tranvías. Con este tipo de vehículos, estos le pueden sacar el cuerpo por otra cuadra al árbol. Miren la maniobra de conexión. El vehículo para, el conductor oprime un botón y se conecta. Y es que a los que usan portátil mucho les ha pasado. El portátil, usted imagina donde no pudiera usted trabajar conectado a la red, estaba fregado. El portátil es que este mismo esquema, usted puede funcionar desconectado o conectado. Entonces aquí el transportador, que a mí me preocupa mucho que estos sistemas no sean atractivos para los transportadores, puede seguir ganando plata sin el bus parado. En los esquemas de carga de depósito, generalmente hay que comprar un 40 o 50% de flota adicional, porque se tienen unos tiempos muertos mientras se recargan los buses. Pues entonces ahora le dicen a uno, es que usted no estudió ingeniería de transporte, porque es que usted en la hora pico no despacha toda la flota. Entonces usted aprovecha que en la hora valle hay unos buses parados para cargarlos. Ojo, eso no aplica para los sistemas intensivos, o si no, en la contingencia ambiental. Hubo que tener toda la flota disponible. Y la flota de reserva fueron solo 2 trenes. De resto, todos los buses a darle. Entonces, en ciudades donde se necesita alta disponibilidad de flota, uno no se puede dar el lujo de los chinos de tener parqueado el 20% de la flota cargando. Este es el esquema que hay que adoptar. En Moscú, el alcalde le cogió una bronca gigantesca a las catenarias sin saberse por qué. Entonces definió que iba a quitar los trolebuses de allá. Yo creo que era hijo de Putin. Bueno. Y comenzó a comprar buses de batería. Encontró que para reemplazar 10 trolebuses necesitaba 20 buses de batería, el doble de flota. Y en el invierno se le paró casi toda la flota de batería, porque por el frío las baterías son extremadamente sensibles. Entonces San Petersburgo, que iba a seguir el camino, dijo, no, troles. Y algunos de los buses de batería de Moscú los tuvieron que cambiar a sistema de carga dinámica. Y miren la maniobra de desconexión en movimiento. Ahí van los buses conectados a la red, un BRT intensivo. Oprime un botón el conductor y ya quedan desconectados de la red, listo. Para entrar en glorietas, para irse para los barrios. Este es un BRT chino. Los chinos le habían apostado al gas natural, se tuvieron que echar para atrás. Y el encargado de la movilidad en Beijing intentó con buses de batería. No. ¿Por qué? Porque hizo las cuentas que yo le estoy diciendo. Entonces empezó a poner otra vez las catenarias. Las catenarias están montadas nuevamente. Los sistemas lleva 18 sistemas electrificados con este esquema. Una combinación muy buena, batería con catenaria. Uno, cuando mira lo que hicieron en Envigado, que casi tumban medio Envigado, esa superestructura que tiene ese pavimento, hombre, ¿por qué no ponen la catenaria si eso no es nada comparado a todo lo que ya tiene esa vía? Eso no es nada, eso no es ni el 4% del costo. Y además genera empleo, porque eso lo montamos nosotros. Entonces hay dos esquemas, ir a comprar a buses a China, que entre otras cosas sigue respaldando a Maduro, nosotros comprándoles buses, perdón el tema político, en lugar de una tecnología que podemos aprovechar nosotros para generar riqueza. En Latinoamérica, las pendientes. Miren ese bus que me costó mucho hacer la animación. ¡Pum! En las pendientes sí que es lógico optar por esquemas donde el peso muerto sea mucho menor, donde transportemos gente en lugar de baterías. Y lo que les comentaba de Ayacucho, el caso del frenado regenerativo.
a mí me parece muy curioso que digan, Ecuador compra su primera flota eléctrica hace 8 días. Pero ¿cómo es posible que digan eso si Ecuador tiene flota eléctrica desde 1995? Es más, el sistema que mostré chino se lo copiaron a los ecuatorianos. Y hay una desgracia, este sistema es anterior que Transmilenio, pero Peñalosa se fue por todas las ciudades de Latinoamérica, por Asunción, por Montevideo, están registrados, lo pueden buscar por Google, convenciéndolos de que no usaran trolebuses, de que había que comprar buses diésel Volvo. Eso, así es, eso es. Yo lo rastreé por internet, esto está siendo transmitido, ¿cierto? Pueden editar después este pedazo, pero se puede buscar en internet. 23 años llevan operando estos buses eléctricos en Ecuador. Ecuador, Quito es el inventor del BRT eléctrico, los chinos lo copiaron. Pues ¿qué dijeron los ecuatorianos? Vamos a hacerle un carril a los buses. Y ya en los años 20 habían los trolebuses. Hombre, pongamos la catenaria, después de romper, correr redes, todo eso. Aprovechemos y electrificaron. En mucho tiempo ha funcionado con energía colombiana, que se exporta de allá a Quito para poder funcionar este sistema. Llegó a mover 200.000 pasajeros al día. BRT eléctrico en Latinoamérica, exitoso, y nadie lo copió. ¿Por qué? Porque ya saben, esa es historia, ustedes saben. Bueno. Todo lo que les mencionaba. Yo a veces tengo que traer diapositivas de los alemanes porque no me creen. Entonces yo tengo que copiar. La verdad es que eso no lo digo yo, lo dicen los alemanes, que comparan los 3 esquemas para tener flotas operativas disponibles en el día en el esquema de carga nocturna. Como usted tiene que entregarle, esta es la energía al bus, que va a necesitar durante las 18 horas, porque esa es la idea, que un bus se mueva 18 horas. Eso es lo que se puede hacer con los buses eléctricos. Si usted quiere que esto le entre en 3 horas, usted tiene que aumentar la capacidad instalada. Eso es un hecho pues físico. Si usted se los dosifica en la carga por oportunidad, la capacidad instalada es un poquito menor, pero usted se los puede dosificar como en el esquema de carga dinámica en el día, hace un mejor uso de la platica que usted invierte para la red de media tensión. Aquí está el factor de utilización de la red de media tensión. Esto es un indicador de cuándo la va a remunerar usted. Porque si usted la instala para usarla 3 horas, eso nunca va a tener retorno. En el sistema conectado a la red, el factor de utilización es muy bueno, 75%. En este es intermedio y en este, a menos de que usted en el día le venda energía a otra gente, está botando plata. En tema de transporte de carga, pues ya tuvimos la pequeña noticia de que va a haber paqueteo en Medellín con vehículos eléctricos a batería y una de las diapositivas iniciales mostró que ese nicho ya había sido utilizado anteriormente, a inicios del siglo XX. Pero este esquema es muy bueno porque ya que no vamos a tener trenes, por lo que estoy viendo, por lo menos las autopistas 4G la utilicemos casi que para locomotoras eléctricas. Este es el proyecto de Siemens y Scania de la autopista eléctrica. Esto demuestra que Siemens tiene todavía unos reparos importantes en el tema de batería para uso intensivo. Y con el esquema de carga dinámica con baterías, no me extrañe que que es un sistema híbrido, diésel eléctrico, migre a un esquema como el que les mostré de carga dinámica, combinación de batería con electricidad. Parece amoldarse bien a las autopistas 4G. Bueno, ya cerrando, hicimos una evaluación con el clúster de energía de cómo sería un BRT con las condiciones de operación colombianas, en el caso, por ejemplo, la troncal Medellín, la ruta de 12 kilómetros, comparando, si yo quiero tener flota disponible todo el día, los 3 esquemas. Y observen que la carga dinámica es donde menos tengo que instalar. Observen qué ventajas tan importantes desde el punto de vista de la red de media tensión, por el concepto que les comenté. El costo total de buses. Hay una ventaja en la carga dinámica.
la batería que compro es muy poquita, comparado con los otros esquemas. Y esto le gustó mucho a los aseguradores, porque el riesgo del proyecto es relativamente bajo, en vista de que el elemento de más riesgo, que es la batería, se reduce. Aquí está la infraestructura. Claro, las alimentadoras más la catenaria terminan valiendo un poquito más, pero se compensan enormemente por el costo de las baterías. Ahora, como la capacidad de flota no es la misma, 100 buses con baterías de 3 toneladas no pueden llevar la misma gente que 100 buses con baterías de 300 kilos. Hay que llevarlo a indicadores buenos para el OPEX, capacidad de instalar por pasajero transportado hora sentido. Y aquí sí se ve una ventaja pues ya indiscutible de la carga dinámica. Ahí pueden ver algunos indicadores, voy pasando rápido. Estos son los datos fundamentales del sistema que pueden ver para el sistema 2030, cómo sería MetroPlus en 2030 electrificado, pero ojalá no con buses de batería. Y para intentar convencer a los urbanistas, decirles, esto me parece mucho a la 30. Hagan de cuenta que es la 30. Eso no es la 30. Eso es en Mérida, Venezuela. Un sistema que el régimen chavista destruyó. No le hizo mantenimiento, lo dejaron morir. Lo tuvieron gratis 15 años. Ya no sirve. Ya opera muy regular. Este es el sistema de Mérida. Pero ellos sí copiaron a Quito. ¿Qué tienen? Hombre, pues, de todas formas hay que poner un poste de iluminación, de alumbrado público. Pues entonces no lo pongamos con la fundación típica. Hagamos una fundacioncita un poquito mejor y pongamos un poste de catenaria y pongamos la lámpara. En Ayacucho, por ejemplo, pueden ir a ver, cometió un error. No se aprovechó el poste de la catenaria para poner el alumbrado público. Entonces hay un bosque de postes. Es un caso de que no. Pero entonces uno habla con los del metro muy formales, muy queridos, que no hubo forma de hablar con los de empresas públicas, porque el servicio de alumbrado público necesitaban que para intervenir una lámpara había que parar el tranvía. No me pudieron poner de acuerdo, fue un tema administrativo. Porque en todas partes del mundo, en el poste catenaria, va el alumbrado público. Y no solamente el alumbrado público, puede poner las cámaras de fotomulta, las cámaras de fotodetección, se lo puede alquilar a UNE para que ponga esos cables que esos sí son feos. Acusen de contaminación visual a la catenaria. Yo acuso a los que venden televisión por cable. ¿Cómo se vería en la avenida del Ferrocarril? Este es el trolebús de Quito, que copió los diseños de los BRT, pero esto sí lo electrificaron. Entonces, ¿qué? Poste de alumbrado público, la ménsula, y ahí está la catenaria. Medellín puede hacer eso perfectamente, generando empleo local. Pongo unos videos, sistemas que yo considero que son supremamente vigentes. Me gusta este video porque muestra, vean, no tiene ni siquiera carril exclusivo, mezclado con el tráfico. Los buses pequeños de batería, alimentadores. Eso sí entiende uno que no hay que meter pues catenaria por todas partes. Eso es lógico, pues. Y van a ver algunos esquemas que se pueden montar, pues, como en la 80 se ha soñado que haya un sistema tranviario de alta capacidad. Ya en la 80 no se puede hablar de tranvía convencional, sino de metro ligero. Yo creo que cuando esté La Plata ya va a haber que pensar en un sistema subterráneo. Miren, esta es la conexión al aeropuerto. Miren, muy fea la catenaria, yo ni la veo, ustedes la ven. Y miren la forma en que los suizos han pensado la electrificación urbana. Algunas conclusiones, ya las he mencionado. Caer en cuenta de que los troles y tranvías como el de Ayacucho son muy similares, tracción neumática, de que lo que se utilice en el día para mover los sistemas de alta capacidad se aproveche en la noche para la recarga de los sistemas de batería, que insisto, en buses de operación no intensiva se pueden explorar, inclusive la carga de oportunidad. Uno nota que en las estaciones del metro permanecen buses parados, inclusive con el motor prendido, 5 o 6 minutos,
buses que podrían ir a un esquema de carga de oportunidad. La conexión a Burra Oriente, esto me gusta aprovechar porque están que la entregan, se presta muy bien para que tenga una oferta de transporte público. Yo estoy con la gente que reclama, ¿cómo se hace un túnel de 8 kilómetros si no hay oferta de transporte público? Meter un ferrocarril, muy difícil por la rasante, estamos de acuerdo. Subir el tranvía a Ayacucho, yo creo que no, pero esta es una alternativa buena para el túnel de Oriente. ¿Qué se haría? Se aprovecharía el túnel para poner casi 8 kilómetros en el primer túnel y casi 800 metros en el segundo, un sistema de carga dinámica, para que el bus aproveche su paso por el túnel para recargar las baterías y fuera del túnel simplificar lo más que se pueda el montaje de las catenarias. Pero es un sistema que está de papayazo para eso. No hay que poner los postes, se aprovecha la estructura del túnel. No hay que romper vía, no hay que quitarle un carril a los automóviles, nada. Eso va mezclado con el transporte público. Y, insisto, Colombia no puede darse estos lujitos. Yo creo que sí. Y creo que es una oportunidad para la industria mecánica nacional, para la reindustrialización, para que avancemos un poquito. Yo creo que con eso termino la presentación. Y abro el espacio de preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Este era lo que estábamos buscando, como este contexto energético con el sector transporte, con las necesidades de la ciudad, incluso con las necesidades del país, y cómo sigue siendo pues el sector energético clave para mejorar incluso todos estos sistemas de transporte. Les doy la palabra si tienen alguna pregunta. Frente al tema del 80, porque se ha hablado de tranvía y de pronto la opción del monorriel. El monorriel no hay que comprar las lotes, las casas, sale más económico y es también eléctrico. Sí, el metro dice que hizo un estudio, no, y lo hizo, se los puede pedir, de selección de alternativas. Ellos tienen una matriz que mete un montón de variables y analiza, sobre todo teniendo una muy presente que es la demanda del corredor. Y parece que les arroja que tiene que ser un sistema de capacidad suficiente, tanto que si ese monorriel casi que habría que ser un viaducto parecido al de la línea B. Que un viaducto parecido al de la línea B sí tendría unos efectos un poquito complicados sobre la 80, pero eso es como lo que conozco del modelo pues que tiene el metro. Sí, ojalá pues que se pudiera reservar una faja para un ferrocarril, pero al paso que van las cosas, temo yo que después tengamos que empezar a pensar en el anillo subterráneo. El anillo subterráneo que enfrenta dos proyectos, el de la 80 y el de la 34. En cierto momento con esas tuneladoras eléctricas además, Mons también tiene una empresa de tunelado, unas tuneladoras muy sofisticadas, puede que termine siendo más factible hacer un sistema subterráneo. Eso no sé yo pues finalmente qué pase, pero sí es ojalá que superemos pues los problemas para hacer un proyecto, porque es un dolor. 4 kilómetros de tranvía casi que valieron 600.000 millones de pesos, pero bueno, si uno le suma los cables se sube casi que a 1 billón, pero la preocupación con el ferrocarril de Antioquia ahora, muy complicado. Y el tema de Hidroituango, que unos adelantos para poder hacer el sistema. Sí. Muy buenas tardes y felicitaciones por la presentación. Con respecto a los alimentadores, los 64 que llegan ahorita, ¿que totalmente sistema batería o van a traer los mixtos? Porque sería bueno, no sé, hablar con el alcalde y comentarle y asesorarle un poco más, porque si no, en 1 o 2 años vamos a tener que volver a comprar otros alimentadores, porque imagino que este sistema va a cambiar totalmente, como hicimos con el gas. Iniciamos con el gas y ya pasaron 3 o 4 años y nos tocó cambiar. ¿Qué sabes al respecto sobre eso? Sí, depende mucho de qué se vaya a hacer con los buses. Hay que preguntar para qué los compraron,
que yo no sé, o sea, tiene que publicarse. Si se compra, por ejemplo, para rutas de alimentación y no troncal, tiene sentido de que sea una batería, porque parece incluso que una de las rutas contempladas es un pedazo de la 80. Entonces, no van a ir a los corredores existentes. Yo sí aprovecho, si el alcalde está viendo, no creo pues, pero decirle que todo lo que sea para troncal se debe contemplar con la opción carga dinámica. Eso es hay que mandarle, ir sobre todo para Colombia. En Colombia, que hay muchos sistemas BRT con la infraestructura construida, que ojalá vamos al esquema de carga dinámica, inclusive por la misma racionalidad del uso de baterías. Un sistema no se puede volver un sistema para destruir baterías. Pero le agradezco mucho la pregunta. Gracias, profesor Emiro. Lo felicito por su conferencia. Nosotros en Colombia, en temas de sistemas de transporte, como que vamos para atrás. Aquí se acabó el tranvía, que era eléctrico. Había buena disponibilidad en su momento, por la central que había en esa época. Yo conocí el TROE en Bogotá en la década del 80. Digamos que lo frustró Peñalosa, porque Peñalosa ya sabemos que ha sido enemigo del metro. Entonces, pero a mí me parece importante que usted estas conferencias también se los dite a los transportadores, porque parece ser que el miedo de los transportadores a medírsele a la compra y a los sistemas de los buses es por la parte eléctrica, tal vez porque piensan que no manejan ese tema o que de pronto se sale de las manos, pero yo pienso que los transportadores tienen mucho que ver en esto, más incluso que las entidades del Estado, pues porque al fin y al cabo son los que se meten la mano al drill para comprar el vehículo, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante que también dicte esta conferencia a los transportadores en todas las ciudades de Colombia. Sí, muchas gracias, Hernán. Inclusive, uno ve los sistemas Solobús y hay unos que están operando lo más de bien. Por ejemplo, los de la Alianza MEI, uno ve esos buses organizaditos por Guayabal. Uno cae en cuenta, pues, ¿cómo decirle al transportador que ponga una catenaria? Si eso no es el core de ellos, eso no es y además es un tema más de ciudad, pero uno podía buscar que la administración monte la línea de contacto y que el transportador pueda comprar un trole de carga dinámica. Inclusive en China, esas catenarias en algunas partes son compartidas por varias rutas. Por ejemplo, usted puede electrificar Guayabal, la parte, digamos, troncal de Guayabal, y hay varios de las rutas que la usan, puedan eventualmente servirse la misma línea de contacto y operar en batería en los barrios, pero hacer una carga dinámica siempre que esté ahí. Eso les permitiría comprar buses con baterías más pequeñas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, yo creo que ya con esto damos por terminada la charla. Ingeniero, muchísimas gracias. Quedamos muy agradecidos con su charla. Muchas gracias a los asistentes, a las personas que se conectaron por Facebook. También les extendemos nuestro mensaje de gratitud. A los candidatos a la maestría también. Y si hay una pregunta, tenemos tiempo para otra pregunta. Esta viene de Facebook, dice: buenas tardes, ¿qué implicaciones podría traer la instalación de un sistema de transporte con carga dinámica o de carga de oportunidad sobre la red nacional o local? ¿Qué tratamiento puede dársele a... Voy a mover tu celular. Bueno, ¿qué tratamiento puede dársele a este tipo de baterías acabando su ciclo de vida? Esa es una pregunta. Perfecto, una muy buena pregunta. Sobre los impactos, precisamente la carga dinámica busca minimizar los impactos de la electrificación del transporte al requerir menos capacidad instalada por pasajero transportado. La idea es que con menos transformadores y menos líneas de transmisión, o usándolas menos, se mueva más gente. Ese es un punto importante. La segunda vida útil de las baterías. Hay aplicaciones donde el peso no es tan importante. Por ejemplo, las energías renovables. Y las baterías también son aliadas de las energías renovables porque ayudan a minimizar un poco su fluctuabilidad. Esa es una aplicación buena que seguramente va a dar noticias muy buenas recientemente. Inclusive algunas empresas ya han empezado a usar
baterías que sacaron de sus automóviles eléctricos para usos en montacargas. Quien creyera, en las montacargas eléctricas era hasta bueno que sea pesada la batería, porque la propia batería ayuda a darle cierta estabilidad al vehículo. Pues hay muchas aplicaciones donde el almacenamiento de energía puede darle una segunda vida útil a las baterías, y es algo que por lo que tiene que optar la humanidad. La humanidad no puede cambiar pues de un vicio de envenenarse de petróleo y desenvenenarse para envenenarse con litio, con cobalto. Hay un cuello de botella identificado con el cobalto, que es un material que tiene dificultades de extracción en países de África, donde hay inclusive una cierta esclavitud moderna. Entonces el hecho es que vamos a bajar huella ecológica por todos lados, vamos a bajar consumo de combustible fósil, pero tampoco podemos volvernos dependientes de minería de litio, de cobalto, de manganeso, de neodimio, sino que la humanidad tiene que ir ya de una vez por una racionalidad. Ahora hay un tema que hay que hacerle publicidad, el waste to energy, ¿cierto? Los ciclos completos, eso es otro que empata perfectamente con el propósito de estas charlas. Energía, transporte, residuos. Esos ciclos tienen que volverse virtuosos, porque si no vamos a estar en problemas, o estamos en problemas ya. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, y más adelante, si tenemos alguna otra de estas charlas, contexto, maestría, ciudad, medio, todo esto que queremos motivar con este trabajo, pues les estaremos informando y los estaremos nuevamente invitando. Que tengan un buen día. Hasta luego. Reunión con este muchacho de